Podemos hablar acerca de cada creyente frente a la gran comisión. Hablamos de cada maestro frente a la gran comisión. De discipular por medio de la escuela bíblica para aquellos que amamos la escuela bíblica y que motivamos a la gente. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero es un llamado para cada creyente. ¿Lo tienen, hermanos? Mateo 28, del 18 al 20. Ahorita vamos a dar en los anuncios, vamos a recordar los que hicieron compromiso con las misiones, algunos misioneros. Aleluya, gloria a Dios. Mateo capítulo 28, del 18 al 20, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias en esta hora por tu bendita palabra, Dios. Son benditas. Te pedimos que en esta hora, Señor, nos bendiga por medio de ella, que bendiga a los oyentes, Señor, y que tu Espíritu Santo se encargue, oh Señor, de dar, Padre de la gloria, el mejor resultado en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, murió, resucitó, ascendió al cielo, nos dejó la palabra, le dejó instrucciones a sus discípulos y también a nosotros. Nosotros, ahorita la pastora oraba por los departamentos y oraba por el departamento de escuela bíblica. Hace unos años atrás hablábamos por el departamento de escuela dominical porque se daba solo los domingos. Ahora hablamos del departamento de escuela bíblica, donde se enseña la palabra de Dios el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, el martes o jueves en la noche, a cualquier hora. Pero sí, hermano, queremos que cada creyente, porque cada creyente de una iglesia es miembro, debe ser miembro de la escuela bíblica donde se enseña la palabra de Dios. Y en esta mañana, en este día, nuestro enfoque, hermanos, es que podamos identificar ese ministerio, el de la escuela bíblica, como el mejor instrumento que tiene la iglesia local para cumplir el mandato de Dios, que es la gran comisión, que es hacer discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Hace unos días dimos taller y algunos estamos discipulando. No sé cuánto aún lo mantienen, cuántos están en receso. Pero la iglesia tiene una gran responsabilidad que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos dejó a cada uno de nosotros. Cristo, como decía, resucitó, murió y resucitó. Y después de la resurrección dio este gran mandato. Durante los 3 años y medio que Cristo estuvo con sus discípulos, les enseñó. Y una de las enseñanzas que está en el capítulo 5 al 7 de Mateo es el sermón del monte, las bienaventuranzas y diferentes enseñanzas, entre ellas, ¿verdad? La regla de oro, todas las cosas que quieren que los hombres hagan con ustedes, hagan también con ellos. Esta es la ley y los profetas. Y Lucas habla de tantas enseñanzas que Jesús nos dio. Pero después de resucitar, le encargó esto a los discípulos, a toda la humanidad. Yo no sé si los dejó de último después de su resurrección para que eso fuera lo que quedara impactado en la iglesia de él. Y
apareció a sus discípulos en diferentes momentos. Y al darle esta enseñanza, al darle esta instrucción, este mandato, hermano, esta comisión, recalcó dos cosas que en otro momento hemos dicho. Primero, ¿quién era Cristo? El trino, el Dios encarnado. Era 100% hombre y 100% Dios. Y le dice a sus discípulos, les recuerda, a mí toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Cuando alguien le quiere dar una encomienda a usted, a nosotros, y le dice, mira, yo tengo la autoridad para designar en tal ministerio. Yo tengo la autoridad y la potestad de nombrar en tal posición. Así es que, aleluya, qué bueno. Y eso fue lo que Cristo quiso recordar. Toda potestad a mí me ha sido dada en el cielo, pero también en la tierra. Así es que, ¿qué yo quiero que ustedes hagan? Vayan. Le di una comisión que había que hacer 4 funciones: ir, hacer discípulos, bautizarle y enseñarle que guarden la palabra. Y al final nos dijo, como que dice, y al hacer esto, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. El Señor sabía que para que los discípulos expandieran, tenían que capacitarse, tenían que recibir enseñanza, tenían que recibir ayuda. Y el Señor entendió que si había que hacer discípulos y enseñar que guarden la palabra, uno de los ministerios que no podía faltar era el ministerio de la enseñanza. El ministerio de enseñar la palabra, gloria a Dios. No tan solo el evangelista, pero sabía que el evangelismo era importante. Por eso en Efesios capítulo 4 versículo 11, el Señor instituyó, dice que instituyó, constituyó, formó, designó, aleluya, a unos evangelistas, a otros apóstoles, a otros profetas y a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Dice el versículo 12. Con el fin de edificar a los santos, de capacitarlos, de hacerlos maduros, para que ya no anden como niños fluctuantes, para que no se dejen llevar de todo viento de doctrina, para que no se dejen engañar de las artimañas del enemigo. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Romanos capítulo 8 del versículo 6 dice que el Señor designó también, y que aquellos que tienen el ministerio de servir, que lo hagan con alegría. Si tiene el de profecía, hágalo. Pero dice el de la enseñanza, en enseñar. Efesios capítulo 4, 11. Romanos capítulo 8, versículo 6. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28, dice que el Señor instituyó a los apóstoles, que instituyó a aquellos que sanan, pero que instituyó también a los maestros. La Biblia está diciendo en varios versículos que el Señor instituyó el ministerio de la enseñanza por la importancia que tiene, mis amados hermanos. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así es que, ¿qué nosotros queremos? ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Y por qué yo quiero enfocar en que cada uno debemos de sentirnos maestro y maestra? Porque cada uno de nosotros tenemos esa encomienda de enseñar la palabra de Dios. Ahora, para enseñar debemos de aprender. Amén. Porque nadie puede enseñar si no ha aprendido. ¿Cuál es la justificación de que en la iglesia nos enfoquemos, que los pastores hablemos tanto acerca de la necesidad de ir a la escuela bíblica?
¿Por qué razón nuestro reglamento dice que es un deber, es una obligación del miembro de la iglesia asistir a la escuela bíblica de manera continua y puntual? Así lo dice, ¿verdad, hermanos? Eso. Un deber de cada creyente. ¿Pero por qué, hermanos? Porque es en la escuela bíblica el mejor lugar donde usted puede aprender de manera sistemática la palabra de Dios. Ahora mismo se empezó hoy un trimestre que va a hablar acerca de las sagradas escrituras, de la palabra de Dios inerrante, que no tiene error, que es perfecta, gloria a Dios, aleluya. Y ahora mismo se le va a dar una serie de enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios, que el pastor no se la va a dar en un mensaje así, que usted con su maestro puede preguntar, puede aportar, aleluya. Y luego se va a estar hablando de otro tema de manera sistemática. Eso se da en la escuela bíblica. Es el mejor lugar para expandir el reino de Dios. Pero no tan solo venimos, hermanos, aquí para aprender, sino que debemos de enseñar, para dinamizar, como declaramos el año 2023, el año de dinamizar la iglesia, porque voy a dinamizar mi ministerio. O al inverso, dinamizar mi ministerio para dinamizar la iglesia. Aleluya. Yo no sé cuántos han cumplido ese rol, cuántos han cumplido su parte. Y aquí que todos podemos hacerlo dando un granito de arena. Aleluya. Aportando en esto, gloria a Dios. La escuela bíblica, el lugar donde se enseña la palabra de Dios, la de hoy y del futuro, tiene un enfoque, hermano, que no basta con venir el domingo a una enseñanza, aprender algo, sino que el enfoque es venir a aprender y como miembro de la escuela bíblica convertirnos en maestro, en hacer discípulos. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2, Pablo lo entendió y le dijo a Timoteo: lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. La Nueva Traducción Viviente dice: tú me has oído enseñar verdades. Le dice Pablo a Timoteo. A ese Timoteo que en Listra y Iconio le hablaron muy bien de él, capítulo 17 del libro de los Hechos. Y que como la gente le habló tan bien de ese joven de Timoteo y le dieron testimonio, él se lo llevó, estuvo con él. Lo dejó luego como pastor en la iglesia más grande del entonces, la iglesia de Éfeso. Aleluya. Su colaborador. Y ahora le dice en esas cartas enviadas a él: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Aleluya. Me has escuchado enseñarla, decirle, pero han sido confirmadas por testigos confiables. Ahora enseña tú estas verdades a otras personas dignas de confianza. Pero no solo que las reciban, sino que tengan la capacidad de ¿qué? De enseñarla también a otros. Que estén capacitados para transmitirla a otros. Gloria a Dios. Esto, hermano, solo es posible capacitar por medio del ministerio de los maestros, por medio del ministerio de la enseñanza. Pero nosotros, hermano, no estamos solo para enseñar. La escuela bíblica enseña y enseña a enseñar. Todo aquel que quiera aprender viene a la escuela bíblica. Pero no tan solo el que quiera aprender, sino aquel que quiera enseñar. ¿De dónde salen los maestros de la escuela bíblica? De los alumnos de la escuela bíblica. ¿De dónde salen los grandes predicadores de la iglesia? De la escuela bíblica. No es del instituto bíblico. Hello. Sí, así como usted lo escucha. En el instituto bíblico hay gente que estudian 3 años en el Instituto Bíblico Central. Aquí en los sabatinos estudiamos 4 años.
Y de ahora en adelante, ¿qué? No, pero la escuela bíblica es cada domingo o cada día de la semana. Así que, amados hermanos, ¿qué nosotros queremos? Que identifiquemos esto y que veamos que la escuela bíblica no está para llenar un espacio, que la escuela bíblica es un imperativo de Dios, que esa escuela del presente y del futuro se enfoca en enseñarnos para enseñar. ¿Cuántos dicen amén? No es solo recibir lo que hemos recibido. Esto que hoy nos enseñaron acerca de la palabra de Dios. Estamos en el mes de septiembre, pero aunque fuera en otro mes, qué bueno es que ahora usted se encargue de enseñársela a otro. ¿Qué hizo Moisés? O Dios a través de Moisés le ordenó a los padres enseñar constantemente los mandamientos de manera integral y natural en el diario vivir a sus hijos. Deuteronomio capítulo 9, versículo 9, del 6, capítulo 6 del 1 al 9, le dice: enseña a tus hijos estas palabras cuando andando por el camino, al acostarte, y enséñala, que se le enseñen a sus hijos y ellos a sus hijos. Porque nosotros como creyentes tenemos que aprender que somos discípulos que recibimos, pero también nos convertimos en discipuladores para enseñar a otros. Y eso nos hace ser miembros responsables y reproductivos. Y ya hemos hablado de eso, hermano. Pero recordamos, responsable que cumplimos el deber, responsable que cumplimos con la encomienda, responsable que asumimos el mandato o lo que nos han encomendado, que lo cumplimos. Eso es ser responsable. Pero reproductivo es producir otro. Aleluya. Qué bonitas son las matas, qué bonitas son las flores. Hay árboles ornamentales. Tenemos matitas de coco ahí ornamentales, muy bonitas, y ellas adornan su jardín, pero no son reproductivas si no dan otros árboles. Bendito Dios. Nosotros, los que estamos en la escuela bíblica, y como que hay pocos maestros, yo estoy hablando acerca de los creyentes. No solo los maestros, estamos desafiados a ser discípulos del Señor. Es un desafío, es un reto, gloria a Dios. ¿Y por qué, hermanos? ¿Cuál es el mandato de la gran comisión que leímos en Mateo capítulo 28? ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la orden del Señor? Y muévanse. Váyanse. Eso requiere de acción. Aleluya. Aquí vienen gente. Ayer llegó Jerry aquí porque reconoció que necesitaba a Cristo que necesitaba que Cristo entrara a su vida. Y aquí llegó Alberto una noche. Alberto José. Yo necesito a Cristo. Aquí llegó Sandy. Ese día que no lo veo, le estoy hablando y no me responde. Yo necesito a Cristo. Y qué bueno. Pero este no es el mandato del Señor para nosotros. El mandato es de que nosotros vayamos. Es que nosotros nos movamos. Es que nosotros vayamos a alcanzar a los perdidos, así como decían nuestros hermanos misioneros aquí. La misión es ir, moverse, salir, aleluya. Y ese es el desafío que tenemos nosotros. ¿Hacia dónde? Cuando ustedes reciban el poder del Espíritu Santo, dice el Señor, cuando reciban el Espíritu Santo van a recibir poder, pero no es solo poder para hablar en lenguas, no es solo poder para sanar, no es solo poder para reprender demonios, es poder para hacerme testigos. Para ser mis testigos, dice el Señor, ¿dónde? En Jerusalén, ahí en tu casa. En Samaria, en Judea, más allá, en Samaria y aún hasta lo último de la tierra. Esa es la encomienda. Así que el desafío es ir, es hacer discípulos. Aleluya.
¿Cómo podemos hacer discípulos? Por medio de células, por medio del discipulado, por medio de los grupos pequeños. Cuando dedicamos media hora a la casa de unos amigos, 45 minutos, y compartimos con ellos la palabra de Dios. En las universidades nosotros tenemos un departamento, un ministerio, Conexión, que en las universidades ellos dan células, hermanos. Porque hay clases que una clase a la otra sección tienen 1 hora y más de distancia. Así es que ellos tienen un lugar donde se reúnen con los jóvenes universitarios para enseñarle la palabra de Dios. Hace un tiempo, yo no sé si aún sigue, pero sé que había la Asociación de Estudiantes Secundario, ADE, creo que se llamaba, que procuraba también llevar el mensaje de la palabra de Dios, hacer discípulos. Hacer requiere, hermanos, acción, aleluya. Hacer requiere dedicación y es un mandato del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bautice. Conocimos nuestros reglamentos desde que nos convertimos al Señor. Y en nuestros reglamentos se nos enseña la doctrina y nos bautizan. Y luego que la gente es bautizado, como que lo soltamos. Ya fue bautizado. Ya es un miembro de la iglesia. Ya es un miembro activo. Después de 2 años, un miembro en plena comunión que puede participar en elecciones. Pero resulta, hermano, que Jesús dijo, bautícenlo. ¿En qué tiempo? Bueno, nosotros consideramos un tiempo. Pero luego dijo, y enséñenle que guarden toda la palabra que yo les he mandado. En otras palabras, el bautismo no es el final. El bautismo es un paso para ser discípulo. El bautismo es un requisito para ser los miembros activos de la iglesia. Pero aún después de bautizado, hay que seguir enseñándole la palabra de Dios. De manera que si ya usted fue bautizado y ya por eso usted cree que no debe ir a la escuela bíblica, entonces déjeme decirle que no es lo que dice la palabra de Dios. Por no decirle que esté en un error. Necesitamos seguir aprendiendo. Hermanos, aprender cada día más es como enriquecernos. Usted se sorprendería de ver gente que han escrito tantos libros y siguen estudiando, haciendo una maestría, haciendo un posgrado, haciendo esto, están en un congreso, están allí en esto. Gloria a Dios. Un grupo de maestros de institutos bíblicos, cada año estamos haciendo congreso de preparación, de capacitación para los maestros. Pero hay cumbre, el año que viene, Dios mediante, hay una cumbre en abril en Costa Rica y hay otra cumbre en septiembre en Chile. Gloria a Dios, oren para ver si ya no quieren meter para eso. Pero ¿a cuáles no es un viaje turístico, no es un viaje para ir a pasar, es un viaje que usted se mete a las 9 de la mañana o antes de las 9 y está ahí en taller hasta que va a almorzar y le dan media hora de eso y luego lo meten otra vez en taller y hasta la cena, y aún después de la cena hay más talleres. Y quizás le dejan la media hora de un día y ya es la hora de usted tomar el vuelo de regreso. No hay espacio para visitar ni para ver, a menos que usted se adelante un día antes y tenga que pagar más por el alojamiento. Pero la idea es esa, hermano, de poder aprender, de poder enseñar. Así es que ese mandato y que podemos hacer a través de la escuela bíblica es importantísimo. Ir a ser discípulo, bautizar y enseñarle. ¿Por qué en la escuela bíblica? ¿Por qué la escuela bíblica es tan importante?
Si usted no se ha interesado en ser parte de los docentes, de los maestros de la escuela bíblica, este mensaje, esta exhortación, esta reflexión en este día es una motivación también para que usted se interese en esto. Porque yo le decía ahí a los hermanos, lo más importante cuando alguien me dice te necesito. Y ayer hablábamos acerca de que muchos de nosotros que ya descubrimos la forma espiritual que Dios nos dio, necesitamos a un equipo de entrenamiento de asesores que nos ayuden en esta jornada que tenemos, porque no lo sabemos todo, no hemos llegado al final. Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo al blanco, prosigo a la meta, hermanos. No hemos alcanzado el final. No hemos llegado a la meta final. No hemos llegado a la cúspide del aprendizaje. Cada día podemos aprender más. Y sobre todo, cuando ese aprendizaje es tan importante, no solo para nosotros, sino para enseñárselo a otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué sabe qué pasa con la escuela bíblica, hermano? Atención. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultas. La escuela bíblica es como el brazo extendido de la iglesia. Por años lo llaman la universidad de la iglesia. Y yo diría que es la mejor facultad de la universidad. Es más, la escuela bíblica es un imperativo. Un imperativo es un mandato. Es una orden. ¿Y por qué es imperativo? Porque es la mejor que lleva a cabo la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos. Ir y enseñar que guarden la palabra. Jesucristo ordenó alcanzar a los perdidos y la escuela bíblica hace eso, hermano. Ustedes pueden ver que las enseñanzas de la escuela bíblica son enseñanzas que a veces usted dice, pero esto yo lo sé, como que quien dice, como que esto yo no lo necesito. Sí, usted lo necesita para enseñárselo a otro. ¿Cuántos sabemos que Cristo salva? Que si confesamos nuestros pecados, Él nos salva y nos perdona. Que sin importar qué tipo de pecado tengamos, Cristo nos perdona. Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Y somos salvos. Pero hay algunos que no lo saben y necesitan que nosotros se lo digamos. Dice Hechos capítulo 2 versículo 41. Ahí donde está la iglesia primitiva. Esa iglesia que Pedro, después de que el poder del Espíritu Santo se derramó y dio ese gran mensaje diciéndole, estos no están borrachos, sino que esto es la promesa de Joel. Y le dio ese gran mensaje. Versículo 38 del capítulo 2 dice, señores, porque para ustedes también es la promesa. Es para ustedes, para cuantos estén lejos. Y algunos dijeron, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Bueno, pues arrepentidos y convertidos para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Y cuando Pedro dio ese mensaje, se convirtieron ese día 3,000 personas. Dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, los que recibieron la enseñanza, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pedro y los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo, no se quedaron solo en recibir ese poder, sino que inmediatamente fueron testigos y empezaron a predicar el mensaje. Y es el mensaje de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, el que hace el efecto en las personas. No soy yo, no es usted, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que obra en los corazones. Pero usted y yo, hermanos, tenemos la encomienda de dar la palabra, de enseñarla. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Usted dirá, oye, pero qué médico más bueno. Me dio un tratamiento y el tratamiento me sanó.
¿Qué médico más bueno? No es el médico que te sanó, fue el tratamiento. Pero usted dice el médico, porque yo había ido a 4 o 5 médicos y me habían dado recetas y nada me pasaba. Pero este me dio el tratamiento efectivo. No somos nosotros, es la palabra, es el Espíritu Santo el que obra en los corazones de la persona. Pero el Señor no necesita a nosotros para que demos la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pensaba y meditaba. Él necesitaba el Señor, nuestro Señor Jesucristo, orar, pasar la noche antes de llamar a sus discípulos. Pasó la noche orando para llamar a sus discípulos. Y uno de ellos le negó y uno de ellos lo entregó. ¿Se equivocó? No, no se equivocó. Escogió lo que debía. Quien se equivocó fue aquel que dejó que Satanás entrara a su corazón para entregarlo. O aquel que en un momento le negó. El Señor nos está enseñando, oren para tomar decisiones. Necesitaba el Señor de 12 discípulos, de alguien más, para que este evangelio se expandiera. Pues el Señor podía hacer señales y maravillas. Llamó a Moisés desde una zarza ardiendo que no se consumía y le dio el mensaje de liberación. Gloria a Dios. Así que estoy diciendo que esto es un imperativo, el venir a la escuela bíblica, el aprender a la escuela bíblica, el enseñar, el usar la escuela bíblica como el mejor instrumento, la mejor herramienta para cumplir la gran comisión. Y ese es el imperativo, por eso. Pero también es imperativo porque enseña la palabra de manera sistemática, en orden. Los jóvenes aprenden durante 3 años. Y cuando son promovidos a otro nivel, a otro grado, ya ahí le van a dar clase más avanzada. Los niños de párvulos reciben unas enseñanzas, los primarios otros, los intermedios otros. Los jóvenes o embajadores de 15 a 17 otros. Y cuando pasan adultos están recibiendo otras enseñanzas que durante 7 años no se les repite. Y aprenden de la Biblia. ¿A dónde? En la escuela bíblica de manera sistemática. Es aquí donde se enseña, hermano. Yo hablo de esto porque para mí la escuela bíblica ha sido el mejor instituto bíblico que yo he podido tener. La amo, hermano. La amo. Y donde quiera que esté, allí yo asisto a la escuela bíblica como un alumno para aprender. Y cuando me digan que enseñe, enseño. Pero voy para aprender, porque yo sé que cuando aprendo puedo enseñar. Pero ¿sabe también por qué la escuela bíblica es imperativo? Porque es el instrumento para hacer crecer al creyente para la madurez. Lo repito. Es en la escuela bíblica que puede hacer crecer para la madurez. Y repito Efesios 4, versículo 11, el versículo 12. ¿Para qué el Señor instituyó a los maestros? Para perfeccionar a los santos. Y esa palabra perfeccionar viene de una palabra griega que quiere decir madurez. Porque uno es perfecto como creyente cuando crece y es maduro. El creyente maduro es un creyente responsable y reproductivo. El creyente maduro es un creyente que cuando sabe que está enfermo, no espera que los hermanos lo visiten, no le dice a nadie para un día decir, duré una semana enfermo y nadie me visitó. El creyente maduro, cuando está enfermo, coge un teléfono y dice, hermano, oren por mí porque estoy enfermo. El creyente maduro no espera que le visite, sino que sabe que también tiene una responsabilidad de sobrellevar los unos la carga de los otros y visita a alguien. Un creyente maduro no es un creyente ñoño. Creyente maduro no se va de la iglesia porque alguien no lo saludó. Un creyente maduro no se toma la palabra a lo personal. Lo dijo el pastor por mí, lo dijo la pastora, lo dijo la hermana, lo dijo el hermano por mí. No. Un creyente maduro
si recibe una palabra, la asume y le da gracia al Señor. Cuando pienso en Simón, aquel que vio a Pablo y a los discípulos orar e imponer la mano a los creyentes y recibir el poder del Espíritu Santo y hablar lengua, Simón dijo: ay, yo le voy a ofrecer dinero para que me den eso. Simón era inmaduro, no había alcanzado la madurez y creía que por dinero podía tener ese poder. Y Pablo dijo: que perezca tú y tu dinero. Y yo no sé cuántas cosas más le dijo Pablo, pero imagino, supongo, que Pablo le ha dicho: no, Simón, es que ese poder no es por dinero. El dinero no es suficiente. Y le habrá dado una enseñanza de tal manera que él dijo: pues oren por mí, hermanos. Léalo. Pidió la oración. Porque una inmadurez puede ser por falta de conocimiento de algo. Y cuando usted es reprendido por algo que usted hacía y no sabía que estaba malo, la madurez espiritual lo hace recibir eso como bien. Pero si hay madurez, lo que hay es una protesta. Entonces, en la escuela bíblica se nos enseña, hermano, las enseñanzas que se dan aquí nos ayudan a crecer. Oiga, como dice la Biblia, Pedro dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crezcamos, hermanos. Ya no podemos ser como niños fluctuantes. Tenemos que crecer a la unidad de la fe, a la unidad del Hijo de Dios y a la estatura de la plenitud de Cristo. Dice Efesios 4, del 14 al 16. Amén. ¿Qué pasa con la Biblia? La Biblia que nos enseñan en la escuela bíblica es donde encuentran palabra para cambiar a los individuos y a las naciones. Hebreos capítulo 4 nos habla acerca de dejar cosas. Nos habla acerca de la espada eficaz que corta, que penetra. Aleluya. Pero en la Biblia que se nos enseña en la escuela bíblica es la única que hace convencer al mundo de pecado, que hace que el hombre llegue a Cristo. Se llama a los hermanos y le decía: ¿sabe qué hizo Andrés cuando recibió a Cristo? Buscó a su hermano Simón y lo llevó. ¿Sabe qué hizo Felipe? Llevó a Natanael. Y usted sabe lo que hizo la mujer samaritana. La Biblia que se nos enseña en la escuela bíblica es la que fortalece a los recién nacidos en el Evangelio. Deseen como niños recién nacidos, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la madurez. Aleluya. Para que ella crezca. Si usted quiere ser un creyente maduro, se lo digo yo. Es más, ¿a qué voy? ¿Al culto para escuchar el mensaje del pastor o a la escuela bíblica para escuchar la enseñanza? Deje el culto y no venga a escuchar el mensaje del pastor. Venga a la escuela bíblica para que aprenda para usted y para enseñarle a otro. Sí, porque el mensaje que el pastor da necesariamente es un mensaje que usted va a repetir. Le puede quedar algunas cosas. Pero mientras el pastor predica, usted no levanta la mano para preguntarme algo. Pero en la escuela bíblica sí. Usted no levanta la mano para dar su aporte. Pero en el grupo de la escuela bíblica sí lo hace. Aquí yo doy la explicación de una palabra. Pero no voy a dedicarme a dar tantas explicaciones porque necesitaría una conferencia de 2 horas. Pero en la escuela bíblica se la dan, hermanos. Aleluya. Así que también la escuela bíblica es un imperativo. Oiga esto, lo importante que es para proteger la iglesia del presente y del futuro.
Corintios no, Deuteronomio capítulo 31, versículo 12, habla acerca de que congreguen a niños. Congreguen a los niños, a los hombres y a las mujeres y al extranjero que esté en tu casa, para que le enseñen la palabra, para que la guarden, para que esté en ella. Esto, hermano, es como una base de lo que es la escuela bíblica, la necesidad. La escuela bíblica no es solo para niños, no es solo para ellos. Es para ellos, pero no solo para ellos. También es para los adolescentes y para los jóvenes. Y también es para los adultos. Pero ¿por qué protege la iglesia de hoy? Porque así como el Señor le dijo a Moisés, y Moisés le dijo al pueblo, enseñen la palabra, para que enséñensela a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, y a los hijos de los hijos de sus hijos, para que cuando ellos lleguen a la tierra prometida, recuerden, la guarden, no se aparten de ella. La palabra tiene que estar en nuestros corazones como generación, hermanos. Y cuando los niños aprenden la palabra y la guardan, que dice el proverbista, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. ¿Sabes que las iglesias que descuidan la escuela bíblica y que descuidan la enseñanza a los niños son iglesias que han desaparecido y otras tienden a desaparecer? Aleluya. ¿Sabe usted lo que pasó en Alemania? ¿Sabe lo que pasó en la Alemania de Martín Lutero, el reformador? ¿Sabe lo que pasó en la Alemania de Robert Reed, el fundador de la escuela bíblica, que se preocupó por los niños que estaban en la calle? ¿Usted sabe lo que pasó en la Gran Alemania? Que empezaron a dejar los niños y llegaron a cerrarse iglesias. Y se llegaron a vender iglesias a los musulmanes para poner la figura de la media luna, porque descuidaron la enseñanza de los niños. Por eso necesitamos que se traigan los niños a la iglesia. Pero necesitamos jóvenes que se comprometan a ser maestros de niños. Necesitamos jóvenes y adultos que sepan que es un servicio que dan primero al Señor y después a la iglesia, hermano. Amén. Aleluya. El Señor dijo, ustedes hagan esto y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que el Señor está diciendo, si ustedes no lo hacen, lamentablemente yo no voy a estar con ustedes. Gloria a Dios. Es un imperativo, hermano. Y yo quiero decirle que hoy muchas iglesias han acomodado el dónde van a dar la escuela bíblica. La vamos a dar el domingo en la mañana, la vamos a dar el domingo en la tarde, la vamos a dar un martes, yo no sé. Pero yo lo que estoy diciendo es que a la hora que la dé, es verdad que yo no puedo, y voy a preguntar por mí. No quiero preguntarle a ustedes, a los que no vienen. Yo creo que ustedes se pregunten, ¿es verdad que a esa hora yo no puedo ir? Yo me puedo convencer de que a esa hora yo no puedo ir a la iglesia a aprender de la palabra para enseñarle a otro. Oiga como se lo estoy diciendo. Aprender para cumplir la comisión que el Señor me dio. Aprender para ayudar a que otro salga del pecado. Darle gracias a Dios porque, como dice David, me rescató del lodo cenagoso, me levantó el Señor y ahora quiere usarme a mí para levantar a otros. Pero yo no sé, yo necesito aprender. Es verdad que a la hora que dan la escuela bíblica en mi iglesia, yo no puedo asistir. Aleluya. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Ir a la persona que debemos de discipular es para hacerle un seguidor de Jesús.
Ir significa salir del salón, del templo, movernos. Ir y predicar y enseñar. No solo traer, darle un tratado o darle algo para que la gente reconozca. Esto es una parte, hermano, de por lo menos dos días. Porque yo quiero hablar luego de la visión que tiene la iglesia para el desarrollo de la escuela bíblica y del discipulado. Pero nosotros estamos viendo en esta mañana lo importante que es que nosotros podamos comprender que la comisión que Dios nos ha dado a todos, exactamente a todos, tenemos un recurso que nos ayuda a cumplirlo, hermano. Le decía a los jóvenes, a los hermanos allí, dentro de los deberes que nosotros tenemos como miembro, dentro de los deberes, está el predicar, el traer almas a Cristo. Traerlos a los pies del Señor. Y decía, ¿y cómo nosotros lo podemos traer? Haciendo como hicieron esos discípulos, invitándolos. Invitándolos. He hablado en otra ocasión de lo que pasó con Felipe. Y esa es la parte para concluir esta primera parte. Felipe recibió el mandato del Señor de que fuera hasta la calle, una calle del desierto. Bueno, pues Felipe se movió y el Espíritu le dice, acércate al carro. A un carro tirado por camello, por asno o caballo. Esa carroza donde iba un gran funcionario. Donde iba el tesorero de la reina de Candace, secretario administrativo. Y él va leyendo la palabra de Dios. Oiga, dos cosas que le dijo el Señor. Vete a esa calle. Están conmigo todavía, ¿verdad? Luego el Espíritu le dice, acércate al carro. Y lo deja. Y él escucha al hombre leyendo. Y entonces Felipe le dice, ¿y tú entiendes lo que estás leyendo? Eso no se lo dijo el Espíritu que le preguntara. Hay cosas que el Señor nos dice, pero hay otras que nosotros tenemos que saber que tenemos que hacerlas. Amén. Usted sabe que el Señor nos manda a reunirnos, a congregarnos. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Mucho menos ahora que ve que los tiempos están peligrosos. ¿Verdad? Así es que tú entiendes lo que lee. ¿Cómo yo voy a entender si no hay quien me enseñe? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo fue lo que dijo? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Porque ninguno de nosotros, hermano, puede entender la palabra de Dios si no hay alguien que nos enseñe. Usted ve a la gente leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, leyendo la Biblia. Pregúntele algo, no entiende. Porque hace falta alguien que se le enseñe. Y él leía Isaías 53, como ovejo fue llevado al matadero, enmudeció su boca. Entonces, al Felipe preguntarle, ¿tú entiendes lo que lee? Y él decirle, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me enseña? Él invitó a Felipe a que se subiera al carro, a que se sentara en la carroza. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de quién? Y entonces Felipe empezó a enseñarle la palabra de Dios al eunuco. Y le enseñó, hermano, le doctrinó, id y hagan discípulo. Le enseñó la palabra, lo discipuló tanto, que digo yo, no lo dice Hechos capítulo 8, que le enseñó Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Llega donde hay agua, dice el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entendió la palabra, porque hubo alguien que se la enseñó.
Si tú crees, bien puede. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creyó, lo aceptó, lo bautizó. Y el Espíritu se llevó a Felipe, de ahí desapareció. Y él siguió feliz y contento. Dicen los escritores que ese señor, ese eunuco, llevó el evangelio a Etiopía. ¿Por qué él pudo recibir a Cristo como Salvador? Porque hubo un maestro que le enseñó. Porque hubo alguien que le explicó la palabra de Dios, que él podía leerla y no entenderla, hermanos. ¿Para qué estamos nosotros? Dios nos escogió a nosotros por amor a todos, por amor a muchos. No solo nos salvó porque yo soy la niña de sus ojos. Él me salvó porque él tiene muchas niñas de sus ojos ahí y quiere también salvarlas. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis amados hermanos, nuestro propósito es que comprendan que la escuela bíblica es el mejor lugar para cumplir la gran comisión de Jesús. Pero que necesitamos aprender para enseñar a otros. Y que cada uno de nosotros debemos de hacer un lugar sagrado, hermano. A veces hablamos de gente que tienen disciplina y decimos, pero tal gente hacen eso. Y yo siempre digo que me preguntaría saber si ellos son extraterrestres o son humanos como nosotros. Que si la iglesia Mahanaín dicen que a las 4 de la tarde todo el mundo está a las 4. Pues ellos son extraterrestres. O son igual que nosotros. ¿Y por qué si yo tengo que ir a una reunión allá a las 4, aquí no? Pues no es un lugar, soy yo. Es la persona. Amén, hermano. Sí, somos nosotros. Pero que a tal hora es difícil para venir a la iglesia. No. A una hora más difícil yo voy a una consulta, voy a un viaje, a lo que sea. Todo depende de mi actitud. Y el Señor espera todo eso de nosotros y lo podemos hacer, hermano. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Gloria a Dios.